Bien, pues nada, muchas gracias por su tiempo a todas, a todos. Este sábado tenemos el encuentro con Alejandra Seriani, que tuve la oportunidad y la gran experiencia de tener un seminario con ella en el doctorado de la UNTREF, que ya les he comentado que estoy realizando. Y me encantó la forma en que va abordando los cuestionamientos a las corporalidades, a las tecnologías, a los discursos, a las fragmentaciones que se dan en los mismos, a las múltiples capas de lectura que podemos tener, ¿no? A la experimentación en todos los sentidos, ¿no? Con estas herramientas en las que navegamos, ¿no? Como en este momento. Entonces me parece muy rico que pueda estar aquí con nosotros. Para las compañeras, los compañeros que no son del seminario, este es un encuentro que llevamos haciendo ya desde hace algunos años, todos los sábados. Vamos variando a veces de día y de hora, porque también así nos va llevando los tiempos, las inquietudes. Se llama RC14 porque es reflexión y creación, o sea, lo primero que pensamos es en pensar en las ideas y desde las ideas crear, ¿no? Irlo llevando hacia alguna plataforma, no necesariamente la foto, también el video, también el performance, también la instalación, también la escritura, ¿no? La palabra escrita. Y entonces, y la intervención en espacios públicos, que es otra de las ramas tan importantes en esto que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, dado este contexto y dado también lo que hablaba hace un momento con Alejandra, nuestro interés que hemos estado construyendo ha sido también ver hacia Latinoamérica. En este caso a nosotros nos toca ver hacia el sur y dejar de ver hacia los poderes fácticos como pues Estados Unidos, Centro Europa y todo esto, ¿no? De estos poderes que a veces se comen las voces y solo quieren dejar su visión. Y entonces estas múltiples visiones de estos múltiples espacios e iniciativas es lo que creo que por lo menos a mí me mueven y creo que a varias de nosotros nos mueven, ¿no? Desde también el trabajo desde la precariedad, ¿no? Que estábamos hablando con Alejandra, ¿no? De estas falta de recursos, pero esta gran fuerza de darle profundidad a las reflexiones, ¿no? A las ideas, más que al espectáculo y, y al dinero, ¿no? Eh, Esta otra profesora, la que da seminario de tesis, se me fue ahorita su nombre, que decía, yo me salgo de las salas de cine cuando veo que sale el dinero, ¿no? O sea, cuando no se ve el discurso, sino se ve el dinero reflejado en la Pues, primera escena, claro. ¿no? Este, bien, entonces, dada esta introducción, te dejo la palabra, voy a empezar a compartir pantalla y tú nos vas guiando. Gracias Dale. por estar aquí. Gracias, Bruno. Bueno, voy aprovechando y nada, agradeciendo a Bruno la invitación y digamos, a quienes también acompañan en esta, que muy interesante me parece la idea de estar en un grupo de estudio, ¿no? De estas características, que no es fácil sostener con el tiempo. Yo suelo sostener años también grupos de investigación porque al trabajar con tecnología es necesario, digamos, que haya quienes se ocupen de los fierros, pero sin descuidar jamás que somos una integridad y hay que comprender, y eso ha sido parte de lo que voy a comunicarles, ¿no? Es decir, yo voy a elegir una presentación y hice un recorte de tantas cosas que podría hablar en algún sentido, así que espero que sirva, ¿no? Porque la palabra servir es inmensa y muy valiosa en estos momentos. ¿Se ve? ¿No se ve todavía, Bruno, el...? Ahora la comparto. Dale. A ver. Y, ya estamos. Bien, bueno, un poco tenía que ver esto que estaba diciendo sobre
este flyer que compuso acá el compañero Bruno, todos los que hizo. Aparte, realmente hiciste los videitos buscando data bastante de una época, por lo menos de 15 años atrás, muy bueno. Que fue todo un descubrimiento de cosas que también voy a compartirla. Entonces, bueno, pase la siguiente. Mi nombre es Alejandra Seriani y, bueno, hace muchos años que vengo trabajando básicamente con tecnología. Mi discurso, digamos, atraviesa estos vínculos y saber digamos, también me di cuenta que tiene que ver con cuán real son las palabras, ¿no? Cuando uno dice arte y tecnología o dice cuerpo y tecnología y habla de interactividad, cuán real es eso, ¿no? Y eso es parte de lo que yo realmente analicé en mi tesis como una preocupación, ¿no? Es decir, realmente los equipos, cuando hablan de interactividad, estamos comprendiendo todos qué significa o qué grados de esa interactividad es real. Entonces, decir interactividad no sea decir gratis, ¿no? Tirar palabras, sino que realmente las encarnemos. Entonces, por eso digo, bueno, ¿cómo fue esa relación con las tecnologías? Es un poco lo que me lleva a hacer tanto la tesis de maestría como la tesis de doctorado. Y en esto, en realidad, lo que llevo también puesto con esto que digo es que siempre fue a través de poner el cuerpo a eso, ¿no? No digamos, como una línea de análisis, no solo teórica, sino de un análisis que ha sido atravesado por el cuerpo. Siguiente. Entonces, bueno, acá también esta idea, ¿no? De qué es lo que estamos encarnando cada vez, cuáles fueron esas dificultades con las que nos encontramos. Y por otro lado, cosa que me ha sorprendido muchísimo en el momento, cuando imaginen que ya tiene sus años, la tesis me llevó casi 3 años de escritura, o sea que yo comencé a cursar 2011 el doctorado, y tenía realmente un apuro por terminarlo porque me daba cuenta que las tecnologías me iban mordiendo los talones. Digo, hasta que uno se corre de ese lugar, de esa preocupación, porque realmente si uno va siguiendo el ritmo de las apariciones de las tecnologías, se pierde, imposible, o pierde la profundidad posible de análisis. Entonces, bueno, es decir, hay como un doble trabajo, ¿no? Porque uno tiene que analizar, digamos, esas tecnologías en relación a qué está pasando con el cuerpo y a la vez tener en el otro oído el zumbido del tiempo real, ¿no? De lo que está ocurriendo con otras tecnologías. Entonces, bien, siguiente. Y otra cuestión es siempre la preocupación por comunicar dónde está, qué estamos haciendo. Por eso digo que es súper interesante esto que Bruno y ustedes están haciendo. Siempre hemos ido a muchos festivales que tienen talleres, cosa que también me parece muy importante. Y también a nivel, por lo menos aquí, desde lo que se ha llamado en algún momento transferencia en la investigación académica, también, ¿no? Digamos, una de las cuestiones que detecté hace muchos años, hoy, o sea, hace 2, 3 y hoy, este año en particular, en los niveles educativos de la educación, digamos, gratuita, democrática, etcétera, entra la tecnología. Realmente hay un Ay, sí, un micrófono. micrófono está abierto. Bien, A ver si. Ahí está. digo esto, ¿no? Con nosotros políticamente, con las políticas de Estado, por ejemplo, el tema de las netbooks entrando a las aulas, yo estuve en ese momento, digamos, haciendo este trabajo de ver cómo se podía usar la netbook, el docente en el aula, el docente siempre hablando de docentes de artística, ¿no?
que es donde yo me vinculo. Acá tenemos teatro, danza, expresión corporal, artes visuales y música. Entonces digo, desde ese lugar hemos hecho esta transferencia de conocimientos, de experiencias y compartirlas con el docente, ¿no? Como sabemos, por eso digo, recién hará 3 años, 2 años que están a full haciendo carne esto en las aulas, pero ya llevamos 20 investigando y viendo cómo, ¿no? Como el tiempo, ¿no?, de las escuelas. Por eso están tan, no sé si es el mejor feliz término, pero en algún lugar violentadas, con, digamos, la transversalidad que ha generado el tema de Internet y los celulares en las aulas, ¿no? Esto que seguramente por ahí conocen, el texto Redes o Paredes de Sibilia, de Paula Sibilia, que habla esto, ¿no? Digamos, ¿qué es una escuela hoy? Bueno, me fui un poco de tema, pero a lo que voy es que cada cosa que uno investiga, abre una línea de investigación, forma equipos de investigación y se preocupa porque haya una transferencia institucional inclusive. Bueno, todo esto es tiempo. Tal vez te lleve un año completo lograr hacer eso, para que realmente no tuviera el impacto o la consecuencia que se espera, ¿no? Creo que es mucho más el tiempo. Entonces, el tiempo es relativo, el tiempo en donde particularmente me preocupa mucho no estar como en línea, porque en algún sentido uno siente que va como detrás de algunas cosas y después decís, bueno, pero en realidad tomar esa determinación, es decir, qué es lo que importa, tiene que ser primero qué es lo que me importa, porque tiene que ser algo que me mueva a mí para poder después sobrellevar todo lo que viene con eso, ¿no? Que son satisfacciones, pero también son obligaciones. También es mucha gestión y en la gestión uno se encuentra con muchas trabas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho deseo y voluntad para, digo, sostener a veces estos proyectos, ¿no? En conjunto con otros, con otros. Bien, pasamos. Entonces, bien, yo digo, bueno, esta es mi especialidad, ¿no? La danza, performance con tecnología, ¿no? Como para hacer el recorte claramente. Entonces, esto fue un seminario que he dado en algún momento, en la época de pandemia, sobre todo, que fue como explosión absoluta, ¿no? De todo esto que veníamos haciendo hacía mucho tiempo, entonces de pronto estábamos en esta situación y eso se volvió, todos esos estudios que parecían como encajonados o para un recorte, digamos, cobraron una importancia radical. Entonces era danzar el futuro, ¿no? Y yo sumo ahora danzar y performear el futuro. Nuevos escenarios digitales para las corporalidades. Entonces, decir, bueno, ¿qué encarna esto y qué contiene? La siguiente. Encarna ¿no? Esto, ¿no? El uso de tecnologías audiovisuales, plataformas digitales y hoy podemos hablar de toda la cuestión de los algoritmos y la inteligencia artificial. Tema en boga y de los cuales investigando también para escribir un artículo que esperamos sea publicado pronto. Nosotros también nos metimos hará 2 años con la inteligencia artificial y ahí nos encontramos con un montón de problemas interesantes para analizar respecto a que sigue siendo de las corporaciones la cuestión, ¿no? Cuando uno quiere hacer uso para otra cosa que puede tener cierta rareza, como la investigación de las fascias, que es la membrana que recubre los músculos, como detectar que en realidad es la fascia la que también está ahí trabajando sobre la musculatura, sobre las articulaciones, etcétera, no está reconocido fehacientemente por la medicina, entonces siempre corre de lado. Bueno, todo eso, digo, fue interesante darse cuenta que tampoco hay la posibilidad de hacer uso de esas prácticas porque no es algo que está
tan, digamos, accesible esa información. Y ahí es donde uno se va metiendo y te das cuenta que en realidad siempre trabajaste en lugares border y que eso tiene un costo altísimo de sostener eso y lograr algo, porque al no tener ese reconocimiento hay muchas puertas que directamente no se abren. Entonces ahí digo, esta cuestión de la inteligencia artificial tiene un lado fácil para entrar y uno complicado o directamente cerrado. Y en eso estamos hoy. Si llego, lo contaré un poco más, pero bueno, esto es un poco lo que encarna, ¿no? Continuamos. Que contiene otras materialidades que se mueven extensamente dentro de una serie de plataformas y dispositivos que ahora más que nunca se integran y dinamizan nuestro quehacer cotidiano, no solo de las prácticas artísticas, ¿no? Siguiente. Y también esta cuestión, ¿no? Hablando el otro día en otro seminario, que lo hice para justamente un seminario de actualización con Rodrigo Alonso, tal vez lo conozcan, que es un colega, ¿no? Pero bueno, esto también, ¿no? Sin no perder de vista qué están haciendo nuestros colegas, nuestros colegues, ¿no? Porque también dentro, digamos, como de esta cuestión académica están como los mucho más tapado y tal vez no tan evidente, pero bueno, alguien que ya tiene sus años, es como el otro, es un par. Y a veces digo en ese sentido, está bueno acompañar a los pares, no solo tener como este lugar del docente, ¿no? Y eso pasa mucho en el posgrado. En el posgrado uno está en contacto con pares. Entonces ahí también ver qué es lo que uno va a comunicar, me parece que es esencial en ese sentido, ¿no? Y ahí hay que encontrarse, digamos, con ese deseo de uno mismo para que el otro también pueda interesarse, ¿no? En lo que uno va a dar como información. Entonces, volviendo en este seminario de Rodrigo Alonso, él hablaba del texto del Cyborg, recuérdenme la autora que se me fue en este momento, muy conocido. ¿Manifiesto Cyborg? Exacto. Y él hablaba sobre este texto, digamos, este manifiesto, y la vigencia, y ahí buscando encontré que después lo tengo que... gracias, Laura. Después lo tengo que leer en realidad, como, bueno, ya hay una vuelta de página de ese texto, pero fíjense que estuvo como 20 años, ¿no? Pudiendo ahí no entrar porque no había un nivel de comprensión para ese texto o en determinados recortes de eso y hoy ya están dando vuelta a la página de eso, ¿no? Pero esto es una realidad, es decir, es también una evidencia, ¿no? La digitalización cohabita, es prótesis de nuestra corporalidad y de nuestras actividades, y hoy sabemos que está siendo hiperactivada y que no se interrumpirá. O sea, no es algo que vino para quedarse, como quien dice, ¿no? Y vino para atravesarnos y para estar siempre más allá de nosotros, ¿no? Siguiente. Y por eso digo en este sentido, hacer un recorte, decidir, bueno, yo ahora estoy investigando hace 5 o 6 años con el sensado bioeléctrico. Tal vez no sea importante, a nadie le interese en este momento, no sea el tema, pero bueno, hay algo ahí que aún no teniéndolo muy claro, digo, es lo que nos mueve, ¿no? Y vamos a seguir por ahí, por más que no sea un tema o sus contenidos no sean prioritarios en este momento, ¿no? Para muchas de las cuestiones que sí, inclusive hasta son necesarias, ¿no? Entonces, danzar y performar en el futuro no es solo una cuestión de adaptación, que esto me parece importante también, y hay cosas que por ahí la palabra viene de, digamos, de otras preocupaciones, de otros momentos, ¿no? Antes se hablaba de adaptación y se hablaba mucho en educación de la palabra adaptación. Entonces, digo, bueno, debe ser una invitación a ampliar nuestras percepciones, nuestra empatía corporal. Ahí ven, hay una expansión de la creación y formas de producción,
una amplificación subjetiva e intersubjetiva. Ejemplo, videodanza, que es una cuestión en la que me ocupo hace muchísimos años y damos por hipótesis que fue, por lo menos en nuestro contexto, la videodanza, lo que nos posibilitó entrar en relación al cuerpo y la tecnología. Y ahí es por eso el arco es 1996-2016 de mi tesis que hago este análisis, ¿no? En cada contexto será otro, pero y el teatro inclusive, excepto determinadas, hay ahí un también abierto, ¿serás vos, Bruno? Sí, perdón, estaba aquí moviendo algo. ¿Caramelos si no convidas? No, estoy moviendo cosas para los perros también. Después le decís play. Sí, disculpen. Bien, entonces me perdí, hiciste perder. Bien, ampliación subjetiva e intersubjetiva, extensión técnica que impacta en todas las prácticas artísticas. Bien, entonces esto, ¿no? Cómo decir, en determinado momento, digamos, no, y eso es un poco lo que analizo, o sea, al día de hoy, recién hablábamos eso con Bruno también, ¿no? Fui a fin de año a visitar a Brasil, que ha sido un ida y vuelta y había gente que realmente ellos estaban como 10 años, por decir así, adelantados en sus prácticas artísticas con tecnología. Y este año cuando fui, como los temas que atraviesan a la facultad son otros, como el tema de la negritud, tenían realmente un departamento muy pequeño con un desarrollo muy nimio, digamos, respecto a tecnologías, ¿no? Y me sorprendió mucho porque en el 2010, por ejemplo, era así la explosión de estar en boga con el tema de la danza y la tecnología y demás, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo sostener esto en ciertos niveles también de importancia y de contribución a lo que uno está investigando también, ¿no? Y bueno, ¿cómo se escapa de las manos? Decía lo de videodanza, que hoy ya se editan videos con inteligencia artificial. Entonces hay que, bueno, ¿y cómo es esto, no? Y empezar a ver de pronto, porque ya disparó para aquel lado, ¿no? Y uno como jurado muchas veces de muchos festivales o concursos o lo que sea de videodanza, aparte fíjense la cuestión, se sigue llamando videodanza, ¿no? Pasa por lugares donde hay que ponerse en contacto con eso, porque si no, no estaríamos comprendiendo de qué van esos materiales, ¿no? Y seguiríamos juzgándolos tal vez o apreciándolos tal vez desde estos lugares que ya, digamos, como que están siendo atravesados por otras circunstancias, ¿no? Entonces, siguiente. Hay algo de eso, como que nos van mordiendo los talones, es como la imagen que tengo de eso, que todo el tiempo hay que como pararse en los dos pies y decir, bueno, pero esto, ¿no? Y no dejarse arrasar de pronto, ¿no? Y acá hay un punto, digamos, un lugar, un dispositivo, como es el dispositivo pantalla, que sigue siendo el lugar de atravesamiento, de cuánta tecnología ultramoderna pueda haber, sigue siendo la pantalla ese lugar. Entonces, desde ese lugar también nosotros podemos, con todo nuestro bagaje, digamos, de estudios y demás, también pararnos para ver estas cuestiones, ¿no? Es un lugar de mediación sine qua non, la pantalla, ¿no? Cualquier tipo, tamaño, materialidad de lo que quieran, es ahí el lugar, ¿no? Y todavía, por lo menos, seguimos encontrando como punto de partida para no quedar, digamos, desconectar, hablando de archivo, ¿no? De todo ese material de estudio que, imagínense, voy a hablar desde los 90, que es donde se entra esta tecnología analógica con el VHS, las cámaras VHS y demás, hasta llegar a hoy. Entonces, digo, ¿qué hacemos con todo ese conocimiento? En algún lugar, y en ese momento ni siquiera uno se podía hacer cargo de eso, había que hacer, ¿sí? Y había también
muy poca experiencia en investigación académica, por lo menos en la Facultad de Bellas Artes, ahora es Facultad de Artes de acá de la Universidad de La Plata, donde yo pertenezco. Recién estábamos empezando a entender la investigación académica y entrando en nuestra facultad en eso. 90 avanzados, ¿sí? Y ni hablar que estaba pasando, como siempre, en nuestra cuna europea o estadounidense. Imagínense, en ese momento la danza era viajar a Europa, era lo máximo, ¿no? Venir acá y dar todo tipo de taller o de lo que sea, de lo que se había estado atravesando allá. Todo eso, por supuesto, ha cambiado, inclusive para mí, que vivo lejos de la capital de Buenos Aires, en La Plata. Buenos Aires, la capital, era el lugar, había que ir allá, había que transportarse, como hasta el día de hoy también, atravesar en tiempo y espacio con nuestros cuerpos hasta Buenos Aires para llegar y estar ahí en la creme, por decirlo de algún modo. Hoy eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, también hay, digo, en este sentido, lo beneficioso de cómo nos pudimos conectar, o como ustedes mismos, ¿no? Que están en lugares totalmente distintos y en horarios totalmente distintos y pueden estudiar y hacer estas cuestiones que están haciendo juntos. Siguiente, entonces digo, bueno, ahí también ver lo bueno también, ¿no? De todo esto, a otros niveles. Y ahí entro también en esta idea de, en algún momento, digo, en esta inicial confusión, yo agradezco el tipo de profundidad analítica que se pide en la Universidad de La Plata para una tesis. Sigue siendo del corte de las tesis de sociales, donde te están pidiendo una hipótesis, te piden preguntas de investigación, unidades de análisis, variables, y yo por ahí lo hago con mis tesistas, pero como un ejercicio, ¿no? Como que eso es la escritura luego, pero es un ejercicio inicial, porque realmente organizar la información que uno tiene cuando en una tesis va a trabajar sobre la experiencia, que puede ser propia de otros, pero la experiencia, digo, a mí me llevó esos 3 años que les comento, además de la escritura, al inicio, tomar 3 o 4 talleres de tesis para entender por dónde yo podía empezar a conceptualizar la experiencia, ¿no? Entonces yo encontré en un momento estos 3 niveles de análisis, un nivel macro, un nivel meso y un nivel micro. Y esto en realidad lo rescato, en la universidad se daban unos talleres de tesis con todas las facultades, o sea que uno se encontraba ahí con gente de historia, gente de económica, entonces tenía que analizar los pasos que nos iban dando del avance de una tesis desde estos lugares. Y esto fue una información que yo rescaté de una tesis de economía, ¿no? Entonces ellos hablaban de un análisis macro, meso y micro, y llevarlo a lo mío era todo, ¿no? Una cuestión de rompecabezas, ¿no? Pero bueno, para mí, digo, fue muy valioso porque me permitió organizar la información que luego puedo también de algún modo seguir investigando y meterme en lugares donde no pertenezco y donde no es mi formación, como la ingeniería, ¿sí? Ciertas cuestiones de las ciencias llamadas duras, todo eso ya sabemos perfectamente que ha sido bastante sacudido, por suerte, y digamos, pero tienen un nivel de ordenación de las cosas que es un aporte. En este sentido, por eso voy a avanzar con esto. Siguiente. Entonces, hago un hiper resumen, ¿sí? Para compartirlo con ustedes. Esta idea de delimitación, que es la idea de delimitar en una tesis, ¿no? El campo de estudio que uno va a presentar, me pareció también una idea súper importante. Y a todo esto viene en realidad porque mi trabajo artístico lo he atravesado absolutamente con la investigación académica. Entonces yo hablo, cuando hacemos una performance, de un laboratorio abierto al público.
Por eso es que les estoy haciendo esta presentación inicial para después ver materiales, ¿no? Pero sin saberlo mucho en su momento, me acuerdo estar estudiando cine, en estos talleres de cine que daban lucha por la reapertura de la carrera de cine, que les comentaba al comienzo, un profesor me dijo, como yo hacía danza, hacía cine, estudiaba artes visuales, etcétera, me decía, vos no sabés lo que querés. Cuando en realidad por ahí se estaba hablando sin saberlo de interdisciplinariedad, supónganse, ¿no? Entonces, aún así, había algo que me decía la intuición o el deseo, era seguir atravesando la danza con el cine. Digo, sí, existe el cine de danza desde que existe Hollywood, más o menos, pero bueno, digo, todo ese bagaje se llegó mucho después. Y gracias a... Hay un documental que hicimos también sobre el origen de la videodanza acá en Argentina, siempre haciendo ese recorte, y de lo importante que fue en su momento el Festival Internacional de Videodanza, que dirige y dirigió porque le dio como un cierre amoroso Silvina Sperling el año pasado, continúan con otro formato, pero fueron más de 20 años de ese espacio que posibilitó muchísimas cosas. Pero eso tuvo también un origen y que nosotros queríamos saber que era más allá, y a veces es por cuestiones accidentales de las instituciones que uno llega a donde llega, ¿no? Y a eso lo llegamos a descubrir. Entonces, digo, este nivel, estas delimitaciones del análisis me parece que es muy importante para comunicar, ¿no? Yo estoy presentando en este momento una delimitación de este análisis, que se puede compartir como no. Pero les aseguro que hay mucho trabajo, ¿sí? Entonces, delimitación del análisis sobre nuevos escenarios digitales y algorítmicos, agrego luego, después de 4 añitos nada más. Entonces, hay un nivel de macroanálisis, de comprensión de los fenómenos, que yo designo como aquel que consideramos dentro de la complejidad de lo que llamamos mediación en la producción artística contemporánea y la formación de una poética de la tecnología en el arte. Entonces, ahí entrarían como estos grandes temas, y voy a leer un poco para no perderme. Entonces, ¿qué significa la idea de la mediación? Todo lo que media, vuelvo a lo mío, ¿no? Entre el cuerpo y una tecnología, en particular digital, conectiva y algorítmica. ¿Qué implica, desde los aspectos más técnicos, hablar a nivel comunicativo de la interactividad o la reactividad? Porque a veces se consideran muchas cuestiones como interactivas cuando están siendo reactivas. Y la diferencia que en el resultado, digo, en la obra, alguien ve que en realidad el bailarín está pasando por un lugar y se encienden, supóngase, luces, que podría ser algo reactivo, no es el mismo trabajo que generar una interactividad con el sistema. Y eso es parte del análisis que yo hago, ¿no? No sea tanto a nivel creativo de quienes están en ese equipo produciendo esa obra o esa performance, como del que pone el cuerpo, ¿no? De decir, bueno, y digo, he hecho entrevistas, que después, si llegamos, vamos a ver en mi sitio donde están las entrevistas, no las entrevistas, pero sí con gente que sé que arrancó en aquel momento y los bailarines le protestaban, porque una cosa es convocar a bailarines para una obra y le dicen, parate acá, move así, en los qué sé yo, y ahí empieza a producirse la imagen. Entonces después viene la parte que no sé qué, y acá te parás y corres alrededor y se va a producir otro tipo de interactividad que descubrir juntos con el programador qué es lo que está pasando si yo muevo tal parte del cuerpo en tal punto del espacio, bajo una cámara o sosteniendo en mi cuerpo sensores. Entonces digo, en ese sentido, la idea de interactivo y reactivo es capital, ¿no? Esta diferencia. Entonces, a nivel del componente hay una interfaz, un dispositivo analógico, un dispositivo electrónico. Existen relaciones físicas con la pantalla, con la cámara, con el teclado, con los hardware y virtuales con el software
las programaciones y aplicaciones. De los aspectos más sociales de esta idea de un macroanálisis, estamos a nivel de sistemas de Internet, las plataformas o las redes sociales, ¿no? Un texto y un posible autor para tener en cuenta es Juan Martín Prada, su texto que tiene una segunda edición y ahora tendría que chusmear. ¿Tú estás escuchando? ¿Tú estás escuchando? Aquí se me fue. Hablan sobre estas cuestiones ahora. Y está interesante también ver eso, a mí particularmente me encantaría estar en un grupo de estudios sobre autores y textos, ¿no? De dónde viene tal texto, cuál es la formación de ese autor, qué atravesó para generar este texto, ¿no? Porque bueno, yo lo conversábamos la pasada con Bruno, se fue Voy, dile que voy. que por ahí utilizo textos de los años 90, pero que ahí hay